Bienvenidos, esta es una nueva emisión de formación ministerial, una emisión pensada, diseñada para aquellos siervos que tenemos el deseo de servirle al Señor, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado indudablemente, pero también sabiendo que lo debemos hacer con excelencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, Dios nos da un llamado, Dios nos da unos dones, pero es nuestra responsabilidad capacitarnos, hacerlo de la mejor manera. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos dirige, nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos da esa buena provisión. Nosotros sabemos esto, pero también entendemos y nos queda perfectamente claro que el pueblo de Dios necesita saber servir con excelencia y tener suficiente conocimiento para hacerlo bien. Estas emisiones, pues hemos dado un recorrido por los dones, luego pues hablamos de nuestra primera gran tarea o responsabilidad, que es nuestra familia. Luego hablamos del ministerio de intercesión, que por cierto quisimos empezar por ahí porque no es un ministerio muy valorado dentro de la iglesia cristiana, pero es un ministerio coyuntural para mantener la iglesia en una dirección santa, en la cobertura correcta y también pues poder llevar correctamente las cargas de los unos de los otros. Evidentemente, el siguiente ministerio, no porque sea menos importante que la intercesión, pero es un ministerio en el que pues se recarga el peso de la iglesia, es el ministerio pastoral. Y en la descripción de este video vas a encontrar una serie de links, de enlaces que te van a permitir ver otros videos sobre justamente este ministerio pastoral, que lo dividimos como por secciones. En la primera sección hablamos de lo que pues era la predicación, o sea, la homilética, y luego vimos la hermenéutica, que son esas herramientas que debemos conocer al preparar un mensaje para poder interpretar correctamente la escritura. Y bueno, ahora estamos hablando de generalidades del servicio pastoral, de cosas que a lo mejor pasamos por encima, pero que son fundamentales y que no podemos olvidarnos que son importantes para el siervo del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es el ministerio pastoral viendo al siervo y el hogar del siervo. De hecho, vamos a tocar desde el siervo soltero, el siervo que está en periodo de noviazgo, el siervo que se casa, porque es importante que entendamos que no solamente somos siervos de Dios y nada más, tenemos una familia. La familia que está con nosotros, esa familia impacta positiva o negativamente a la iglesia. Nuestro comportamiento público, así como nuestro comportamiento en privado con nuestra familia, tiene un impacto. Una cosa es la máscara, lo que le mostramos a la gente públicamente, y es muy diferente en muchos casos, lo que se vive en la intimidad de un hogar. Hay una, una, un chiste, si quiere verlo así, cristiano, que dice que un día llegó la esposa de un pastor a la congregación un domingo, pues él ya había llegado, estaba preparando todo, y de repente ve que viene su esposa con todos sus hijos y una cantidad de maletas, eh, y pues él se queda sorprendido, no sé qué le dice, ¿qué pasó? ¿Para dónde vas? ¿Qué sucedió? Le dijo, no, nada, no ha pasado nada, simplemente vengo a vivir con el siervo que predica aquí en esta iglesia, porque el que llega a mi casa, con ese no quiero vivir más. Y entonces eso nos da un, puede ser un chiste, puede sonar a algo gracioso, pero en muchos casos es una realidad. Y la hermanita de un hogar X cristiano, pues no tiene ningún problema en ir a llorar al pastor o a la pastora o al consejero, a la consejera y contarle sus amargos sufrimientos y pues orarán por el matrimonio, mirarán con misericordia al hermano que no está obrando bien, pero la esposa de un pastor tiene que guardar silencio. Entonces, eso en muchos casos ha servido para que se viva
el siervo de Dios viva una vida pública de una manera y en lo privado sea completamente diferente. Ahora, veamos que somos solamente seres humanos, o sea, no podemos juzgar tampoco con tanta dureza al pastor o a la pastora. Al fin y al cabo, el afán, el amor, la preocupación por la obra no sustituyen de ninguna manera ni justifican nuestra responsabilidad de llevar y encarnar el mensaje divino en nuestro propio hogar. O sea, el hecho de que yo lo haga muy bien afuera no quiere decir que no tengo la responsabilidad de hacerlo bien adentro. Pero evidentemente afuera hay una demanda permanente, una demanda pública, una presión social. Hay muchas cosas que obligan al siervo del Señor a tener y a forzar ese comportamiento y tal vez a tener ese comportamiento súper pensado ahí durante los tiempos de servicio, en todos los momentos que esté en la comunidad cristiana. Pero cuando llega a su hogar puede relajarse y eso hace que pues no queriendo tener una doble vida, pero sí esa parte humana eh, haga que se relaje y entonces vea como en poco ese ministerio en la familia, ¿no? O sea, como que yo soy súper pastora allá afuera y en mi casa puedo ser simplemente papá y esposo o mamá y esposa y nada más. Y yo lo hice muy bien afuera y ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser pastor afuera, no aquí dentro de mi casa. Pero eso no es verdad. Somos pastores donde nos paremos. ¿De acuerdo? Entonces, pues tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Y hay que aprender a involucrar no solo nuestras responsabilidades ministeriales, también en nuestros logros, nuestra familia debe ser un modelo exterior, una fuente de bendición para la iglesia. O sea, nosotros debemos ser conscientes de que no solamente tenemos una carga y un trabajo pastoral, sino que al hacer bien nuestro trabajo como pastores también y al interior de nuestra familia, esta familia que estamos edificando se vuelve una fuente de bendición para la familia, para la iglesia. ¿De acuerdo? Yo sé que estoy tocando fibras sensibles, pero entendamos que somos seres humanos. Personalmente, yo he tenido que atender en este país y en otros familias de pastores con una gran unción, que hacen una gran obra para el Señor, pero que se desgastan afuera sirviendo y que en su casa, perdón lo que voy a decir, no quiero que suene peyorativo, pero que en su casa llegan a dar lo mínimo porque ya están secos de dar tanto allá afuera y dan tan poco en su casa que tal vez no son amados o respetados o valorados o incluso pueden llegar a dar algo hasta negativo en su propia casa. Entonces debemos ser conscientes, no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos, entender esta parte humana, ¿no? Y tenemos que entender que el siervo de Dios, pues es un ser humano sujeto de muchas debilidades, blanco de muchos ataques, tanto del mundo, tanto del enemigo, y hasta de su propia carne y de su propia iglesia. Por eso es tan importante que tengamos un gran y fiel grupo de intercesión que cubra a los pastores, solteros, casados, mujeres y hombres, hay que cubrirlos en oración, porque el hecho de que seamos pastores no quiere decir que seamos ni perfectos o que ya hayamos librado la lucha. Ahora, hay pastores que empiezan a ser pastores siendo solteros. Entonces hablemos de un buen siervo soltero. Eh, Evidentemente, y eso es algo que quienes han servido solteros y luego casados pueden darnos testimonio de ellos, es que cuando se es soltero se tiene más tiempo para Dios. Pues, por ejemplo, un muchacho, digamos, de 23, 24 años, que se gradúa del seminario, que es incorporado a una iglesia como ministro, pues en ese momento tiene menos compromisos familiares porque ya no es un hijo que está teniendo que cumplir una serie de tareas con la familia. O sea, sí vive seguramente con sus papás, pero ya no tiene la responsabilidad de ir con ellos a la despensa, no tiene la responsabilidad de ir a todas las reuniones familiares, no tiene esas responsabilidades porque él ya, como dicen por ahí, se manda solo. Ya él
no es un crío al que tienen que cuidar los papás. Entonces, pues él ya tiene ciertas libertades y por lo tanto eso le facilita al siervo soltero la posibilidad de aceptar más compromisos ministeriales, ¿no? Y de servicio. Que cuando ya estamos casados y no podría ser siempre tener en cuenta que al entrar en un noviazgo debemos realizar también ajustes, porque o sea, al final piense esto, el siervo soltero puede asumir muchas responsabilidades, pero cuando entra en un noviazgo debe pensar y debe empezar a darse cuenta que si desea un noviazgo para casarse, pues necesita un noviazgo de inversión, de tiempo, de inversión, de detalles y demás, y que eso le va a ser como un preludio al matrimonio donde va a encontrar pues una cantidad mayor de compromisos y de responsabilidades. Y esto no solamente entre los pastores, ¿ah? O sea, yo conozco chicos que han estado en la alabanza, que han servido al Señor, pero 24 horas en la alabanza, que ensayan en sus casas, que llegan están en todos los servicios de la iglesia y están súper entregados, mientras que son solteros. Cuando se casan, pues ya no pueden hacer lo mismo, porque ahora también tienen una esposa y también deben responderle a la esposa, ¿no? Entonces, un buen siervo soltero, pues como ventaja tiene más tiempo para servir a Dios. También tiene una oportunidad de superación, porque el siervo soltero puede alcanzar mayores niveles de comunicación con Dios, porque puede entregarse más tiempo en la oración, porque puede tener más tiempos prolongados de estudios bíblicos, profundizar en la palabra, puede aprovechar a ingresar en institutos bíblicos, en seminarios o en cursos ministeriales. Entonces, yo me encuentro con gente, por ejemplo, que digamos que ya está casi tocando el piso 30, ¿no? Casi llegan a los 30 y entonces dicen, no, pues no sé cuándo me voy a casar, y es que no sé si Dios quiere que yo me case, y yo la verdad no creo que tenga don de la abstinencia, entonces es como, porque Dios no me da una pareja? Y el primer consejo que yo les doy es aprovechen su soltería, ¿no? Aprovechen su tiempo, estudien, tengan una excelente relación con Dios, porque cuando te casas, cuando tienes una pareja y bueno, cuando después tienes hijos es mucho más complicado, ya tienes que repartir las mismas 24 horas entre más gente, ¿ok? Por otra parte, el siervo soltero tiene un contacto interpersonal, ¿no? Con mayor oportunidad para ampliar, pues, sus contactos, ¿no? Interpersonales, ya sea con los hermanos de la iglesia, ya sea con otros ministros, ya sea estableciendo relaciones sociales o comunitarias, ¿no? Y incluso relaciones familiares, ¿no? Entonces, a lo mejor siendo un siervo soltero todavía puedo decir le doy los mejores años que pueda a mis papás porque ellos me dieron lo mejor a mí. Entonces, pues puedo aprovechar, los voy les voy a dar gusto, ¿no? Los voy a cuidar. Entonces, en ese sentido, el siervo soltero tiene esa ventaja y es algo que debe saber y debe aquilatar, que tiene la oportunidad de extender relaciones. Un cuarto punto en ventaja del siervo soltero es que puede dar un servicio sin límites. Aunque el servicio para Dios siempre es sin límites, la soltería es un privilegio, ¿no? Porque nos permite servir sin descuidar el testimonio con la familia de origen. Es decir, yo puedo servir sin estar pensando, dejé a mis hijos sin atención, dejé a mi esposo sin atención, en el caso de un varón, dejé a mi esposa sin atención. Eh, en todo caso, sí, con la familia que me queda, con la familia en la que yo nací, en todo caso, debo pues servirle al Señor, pero eso no quiere decir que no sigo siendo hija o que no sigo siendo hermana y que por lo tanto pues tengo ciertas responsabilidades y deberes, ¿no? Por otra parte, el siervo soltero debe tener o puede tener, o debe tener la motivación correcta, es servir de todo corazón al Señor, mm, porque a veces servimos motivados por la necesidad de hacernos notar, por la necesidad de buscar aprobación, de buscar aplausos.
Entonces, cuando se es joven, en general, pues tiene esta debilidad. No estoy diciendo para nada que todos los pastores jóvenes sean así. De hecho, me quito el sombrero delante de muchos pastores jóvenes que están dedicados en alma y cuerpo a sus congregaciones y que con muchísima humildad y entrega sirven al Señor. Pero pues hay que cuidar la carne, ¿no? Porque nosotros pues en la juventud o inclusive en la adultez podemos tener esa necesidad, ¿no? De hacernos notar a través del servicio para conseguir pues lo que queramos y en el caso de siervo soltero pues para conseguir pareja, ¿no? O sea, imagínense el predicador tan guapo con corbata o la predicadora tan elegante ya también puesta, entonces si le hago esto, si me muevo, si eh, pues puedo volverme atractivo o atractiva a los ojos de alguien en la congregación. O peor aún, usar el servicio para huir del compromiso. Hay jóvenes y jovencitas que deciden servirle al Señor y no tienen un don de abstinencia, ni Dios les ha llamado a la soltería, sino que tuvieron problemas en sus familias de origen y entonces tienen miedo al compromiso y usan el servicio al Señor para huir del compromiso. Y después cuando ya son adultos, cuando ya están en una edad de 35, 40, 45 años, se están quejando y están diciendo es que Dios a mí me dejó sin pareja y es que si tú analizas lo que la persona hizo en su servicio como ministro del Evangelio durante toda su juventud, pues fue huir del compromiso. Entonces, tampoco la soltería puede volverse una excusa para servir a Dios, ¿no? No puede decir, como soy soltero no le puedo servir a Dios. Claro que no. Solteros y casados le podemos servir a Dios. Entonces, sí es importante entender que el siervo soltero tiene grandes ventajas, tiene grandes necesidades y tiene un gran compromiso y obviamente tendrá grandes tentaciones. Por eso es necesario hablar, cuando hablamos de siervos solteros, de si están en preludio de tener una pareja, si ya su corazón ha sido tocado por alguien, es importante hablar de un noviazgo constructivo. ¿Qué es un noviazgo constructivo? Porque hay noviazgos que son totalmente destructivos y ni para qué hablamos de ellos. Eso lo vemos casi en los programas de farándula todos los días. Pero aquí vamos a hablar de un noviazgo constructivo. Eh, Hay que manejar. El noviazgo constructivo empieza cuando, como jóvenes que le servimos al Señor o que le sirven al Señor, se maneja la ansiedad. Porque la ansiedad es un enemigo de las buenas decisiones. En realidad, las decisiones trascendentales de la vida en una pareja de novio deben pasar un triple filtro. Primero la palabra, segundo la oración y tercero el tiempo. Entonces, a veces la gente se mueve por su necesidad de pareja y dice, sí, sí, ya Dios me habló y es que a ella o a él también le dijo y ya, nos saltamos, ¿no? Pero debemos ver lo que la palabra nos dice respecto al noviazgo, al compromiso, al matrimonio, e ir viendo si es o no la voluntad de Dios, orar y también usar correctamente el tiempo. De ninguna manera es bueno casarse sin, o sea, el ciclo de la pareja debe ser empezar siendo amigos y luego de ser amigos ser novios. En el noviazgo se conoce el alma de la pareja y no el cuerpo, el alma. Y este tiempo se pide que, o sea, se recomienda más bien que no sea menos de 6 meses ni más de 2 años. Yo sé que hay parejas de éxito que se han casado con menos de 6 meses de noviazgo y parejas que han pasado muchos años y se han casado después de esos años, pero no es lo recomendable. El noviazgo en todo caso debe ser llevado con madurez y con discernimiento, pues por afán de tener una pareja se puede llegar al matrimonio y terminar en un declive del ministerio y de los miembros de la pareja. ¿Por qué? Pues porque en realidad si nos apresuramos a tomar una decisión y nos casamos con alguien y queremos darle gusto a esa persona, vamos a empezar a alejarnos del servicio de Dios. Y entonces ya quiero agradar más a la pareja que a Dios.
y pues esto de ninguna manera puede ser. Ahora, el tiempo del noviazgo, como les decía, el tiempo del noviazgo es insustituible. Se recomiendan, como les decía, más de 6 meses y menos de 2 años para conocerse mutuamente el alma y, como les decía, no el cuerpo. Nunca debe pensarse que los problemas que surgen en el noviazgo se van a resolver en el matrimonio. Es decir, si yo tengo una pareja que el novio o la novia son celosos, no así, no es que cuando se casen, pues él se va a sentir seguro y ya no lo va a celar a ella. No. Si ahora está ese problema, debe resolverse ahí o mejor dejar el noviazgo, dejar terminar la relación. No se deben ignorar estos problemas, las cosas desagradables que Dios le muestra del otro, a cada uno, o de sí mismo inclusive, deben ser tratadas y afrontadas mediante el consejo pastoral. No podemos decir, pues no, mejor, mira, pues yo sé que cuando nos casemos no pasa nada, es que yo ahorita me siento muy insegura de ti, por eso te peleo, porque aconsejas a las hermanas y no sé qué, pero cuando ya nos casemos va a ser diferente. No, necesitamos en realidad tratar con los problemas que veamos que se desagradan a Dios en el otro o en mí misma. Además, un noviazgo constructivo debe tener un buen testimonio, ¿no? Entonces es importante hablar del tiempo, del buen testimonio y de manejar la ansiedad. ¿Qué es el buen testimonio? Se debe evitar a toda costa los rumores, ¿ok? Las tentaciones propias o del otro. Es decir, ah, puede ser que un siervo diga, yo soy capaz de estar en un lugar solo con mi pareja y no voy a caer en tentación. Pero no sabemos si la pareja piensa lo mismo. Eh, debemos pensar que el hecho de que la gente vea que estamos en un lugar, por ejemplo, en una casa, un par de novios solos, sin más personas, puede que no pase nada y seguramente no está pasando nada si son realmente siervos que les sirven a Dios, pero se da causa a la murmuración y esto se debe evitar, ¿no? Evitar los rompimientos innecesarios, ¿no? Hay gente que por todo rompe el noviazgo y después vuelve. Y entonces esto lo único que hace es ir dejando los corazones de la pareja rotos. El cambio constante de parejas es otra cosa, o sea, no podemos brincar de una relación a otra y siempre se le recomienda, es mi consejo, o sea, entre una pareja y otra, evite, por lo menos, deje un año de diferencia, ¿no? En ese año usted haga el duelo, el de la pareja anterior, o sea, fuimos novios, sí, no nos casamos, sí, pero no es que dejo este novio a los 2 meses o al mes ya tengo otro novio y no pasó nada. Claro que sí pasa, porque rompimos una relación o se rompió una relación, han quedado heridas, hay quedado cosas sin resolver que hay que trabajarlas, dedicarles tiempo y que si simplemente las ignoramos, pues le vamos a cobrar a la siguiente pareja. Y obviamente no es un buen testimonio que un pastor servicio o que se esté preparando para pastor o una jovencita que se esté preparando para ser pastora empiece a brincar de relación en relación. Otra cosa son las peleas públicas, o sea, qué complicado, si entre parejas casadas, de pastores casados, es complicado una pelea pública, pues es mucho más cuando son novios. Evitemos las lágrimas y el drama delante de los demás, porque eso solamente va a servir de tropezadero. Entonces, entrar en un noviazgo es porque yo ya fui amiga de esa persona, o fueron ya amigos, se conocieron, se dieron cuenta que sí hay una atracción, que sí hay, em, digamos, un deseo ferviente y que sí Dios aprueba esta relación, que sí lo vamos a lo vamos a hacer dentro de la palabra, nos hemos dado el tiempo para pensarlo bien y entonces, con la madurez que se requiere, vamos a entrar en una relación. Ahora, por otra parte, pues hay que pensar en cómo hacer el noviazgo y el servicio, ¿no? Los novios deben involucrarse
en proyectos de servicio conjunto o ministeriales, que les permita identificar si son o no complementarios a nivel espiritual. Y mire que eso debería ser así algo que como pastores, si llegara un par de muchachitos diciendo, mire pastor, pues yo, pastora, yo ya que pues estoy pensando con la hermana tal, un noviazgo por esto, por aquello, ok, y qué piensa ella, qué piensan sus papás, etcétera. Cuando ya vemos que todo va a marchar, una de las cosas que deberíamos hacer como pastores es encomendarles algo a los dos, ¿no? A lo mejor asumir la organización de un evento ministerial, o a lo mejor organizar una campaña evangelística, o a lo mejor eh, ir a servir a hogares de niños abandonados o algo así. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta si se complementan, para que ellos se den cuenta que tan fácil es servirle a Dios los dos, para que se den cuenta si el uno hace el trabajo y el otro se lleva los aplausos, para que se den cuenta si son capaces de equilibrar la relación de pareja versus el trabajo ministerial. Entonces, vaya, debemos pensar en esto, ¿no? Ahora, como les decía, hablamos de un posible siervo soltero, un siervo noviazgo, y ahora vamos a hablar de un siervo casado. Y esperamos que podamos hablar de un cónyuge, de un esposo o esposa feliz. La primera pregunta que como pastores o pastoras deberemos hacernos es, ¿le damos a nuestra pareja motivos de felicidad? Porque el siervo de Dios debe preocuparse por hacer feliz a su pareja, pues esto constituye una fortaleza a la hora de servirle al Señor. Satanás exactamente va a ir a escarbar, a usar las áreas de insatisfacción de nuestra pareja. Entonces, debemos buscar tener a nuestra pareja no feliz, no porque nosotros la hagamos feliz, sino porque no le damos motivo de lloro, porque no dejamos áreas de insatisfacción, porque como pareja nos comprometemos, ¿ok? Debe haber un buen equilibrio en la pareja, ¿no? Nosotros debemos entender que nuestra pareja no es un basurero en el que llegamos a depositar los problemas ministeriales. Llegamos a quejarnos del ministerio, de los hermanos, nada de eso, ¿no? Tampoco donde llegamos a quejarnos de los fracasos, de los dolores, del estrés personal, de la carga ministerial. No. El trabajo, sea laico o sea ministerial, siempre va a producir estrés. Es inevitable que pase. Pero lo que sí se puede evitar es esclavizarse al ministerio o esclavizarse al trabajo laico. Debemos aprender a decir no, debemos aprender a fijarnos horarios, debemos aprender a ser disciplinados. La carga ministerial debe ser compartida y asimismo también el reconocimiento. Entonces, no es bueno agarrar y como pastores querer hacer de todo para que digan qué super pastor soy. Debemos, no debemos fatigar al pueblo, debemos delegar lo que podamos delegar y reconocer cómo el hermano tal, la hermana tal o la pareja tal nos apoya, tiene una autoridad para esto, etcétera. Eso nos sirve para concentrarnos en hacer lo que sí debemos hacer nosotros, pero no estar sobrecargados en trabajo, porque entonces, si yo no estoy sobrecargado, no voy a llegar a quejarme, a decir estoy cansado, no me hable, nadie me mire, déjenme aquí en la cama. Las únicas 2 horas para mí que tengo son estas, que los niños no hablen, no griten, que yo súper cansado o cansada, porque el hecho de que yo tenga un ministerio, la familia no tiene la culpa. Como parejas debemos ver cómo mejoramos la comunicación en el matrimonio. Compartir no solo el ministerio, sino además programas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, los dos vamos a un curso X, o los dos, por ejemplo,
tomamos un programa de ejercicios o formas de diversión juntos, ¿no? A lo mejor los dos compartimos el gusto por el fútbol o por el béisbol, y entonces vemos nuestros partidos, lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para que esto ayude a mejorar la comunicación. Y la comunicación en la pareja pastoral debe ser clara, sincera, afectuosa, pero también edificante y oportuna. Es decir, lo sincero, dice de mi tierra, lo cortés no quita lo valiente. Lo sincero no quita que no pueda ser edificante y afectuosa la comunicación. Yo debo ser clara en lo que yo pienso, en lo que yo necesito, pero debo hacerlo de la manera correcta. La comunicación matrimonial es crucial e inevitable. Si una pareja no se comunica bien, va a tener problemas y fuertes. No solamente de adulterio, sino también de violencia, también de chismes, de todo. O sea, van a haber problemas de todo tipo en la pareja. Quiero decirles que cada adulterio comienza con un engaño y cada engaño empieza con secretos aparentemente inocentes y no confesados. Entonces, cuando la mujer o el hombre empieza, pues no le dijo justamente a su pareja que se encontró con la hermana o el hermano tal. Y no, porque bueno, hay gente a la que se le olvida, definitivamente, pero se acuerda pero no se lo dice. Entonces, eso tiene una razón. El hermano tal o la hermana tal me invitó a su casa y yo me quedo callada y no le digo cómo son las cosas a mi esposo. Entonces yo ya estoy empezando a guardar cosas. Y ese es el primer paso para el engaño. Y después del engaño, el adulterio. Engañar viene primero antes de adulterar. Ahora, como pastores, como siervos de Dios, debemos vivir el matrimonio. Aunque es necesario ser espirituales, también se requiere que materialmente seamos una pareja amada, seamos una pareja sana, seamos una pareja equilibrada. Es necesario entonces que en el matrimonio eso se comparta en el mismo mundo material, ¿no? O sea, y espiritual, por ejemplo, que compartamos cosas de la iglesia, pero también que compartamos cosas externas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor que si el esposo va a jugar fútbol, pues la esposa vaya a verlo, a lo mejor que si a ella, no sé, le gusta las películas románticas, pues a lo mejor que él se siente con ella y las vea, eh, o cosas de ese tipo, ¿no? Y debe evitar alejarse el uno del otro, porque si no podemos terminar encontrándonos con alguien y lastimosamente encontrar que esa persona con la que nos encontremos nos comprenda y compartamos más cosas que con la propia pareja. Y entonces eso va a traer como consecuencia un alejamiento. Entonces hay cosas, algo que se llama el adulterio ministerial, ¿no? O sea, donde el pastor en muchas iglesias está rodeado de muchas siervas que ayudan, que comparten, que van, que vienen, que están ahí metidas en la iglesia, que no quieren hacerle daño al hogar pastoral, pero que están ahí 100% con la iglesia y que resulta que, y con el pastor, y pues el pastor se apoya en ellas. Y pues su esposa está ya en la casa y suele pasar mucho cuando los niños están pequeños, entonces la esposa está muy concentrada con los niños y está más lejos de la iglesia. ¿Y qué puede pasar? Que de tanto compartir cosas entre el pastor y una hermana, tantas responsabilidades, tantos proyectos ministeriales, él puede sentirse más entendido, más apoyado por una hermana X que por su propia esposa. Y obviamente eso es cabida para otras cosas más difíciles. Ahora, ¿cuál es la salida cuando el matrimonio se apaga? Cuando ya no hay pasión, cuando ya el amor, pues en nuestro lenguaje ya no existe. La salida no es el divorcio. La verdadera salida es una serie de pasos de humildad y dedicación, reconocer mi responsabilidad de por qué se apagó el matrimonio, planear la reconquista, iniciar la reconquista y persistir, es decir,
volvernos a enamorar. Es importante hacer eso. No es como ya no nos amamos, pues aquí nos dejamos. Yo encontré en esto que a veces vienen los hombres y le dicen, no, pastora, es que yo ya estoy harto porque yo he hecho esto, hecho. Entonces se llama consejo, empezamos a trabajar con la pareja, entonces ella pues dice, sí, sí, yo le conozco, y empieza ella a hacer los esfuerzos, entonces él ya está frío. Y así empiezan un ciclo donde ella hace esfuerzos y él no los nota, él hace esfuerzo y ella no los nota. Y entonces Satanás ha logrado el que la pareja se apague. Aquí el punto es, yo debo mantenerme haciendo mis esfuerzos y debo hacer todo lo que esté a mi alcance para volver a enamorarme de mi pareja y que mi pareja se vuelva a enamorar de mí. Pero en todo caso, debemos entender, y usted puede leerlo, que de Génesis a Apocalipsis no dice que nos divorciamos cuando el amor se apaga. Ahora bien, el hecho de que tengamos una solidez como pareja se va a ver en nuestros hijos. Igualmente, si lo que estamos viendo es una debilidad como pareja, ¿de acuerdo? En uno o en otro caso, pues se va a notar. Entonces, el reflejo de la relación de pareja son los hijos. Debemos tener una responsabilidad como padres. Los hijos son nuestra responsabilidad. No son responsabilidad de la escuela, no son responsabilidad de la iglesia, ni del gobierno. La iglesia, la escuela, el gobierno son apoyo para nosotros como padres en la crianza de nuestros hijos, pero en la crianza de nuestros hijos, pero la responsabilidad de ellos es nuestra. Entonces los padres deben ser responsables de sus hijos y hacer a los hijos que se vayan haciendo responsables. Pero para eso se necesita que el siervo esté siendo responsable en su ministerio y responsable en su hogar. Porque si por estar sirviéndole al Señor, él es o ella es una figura ausente, entonces ya no va a ser eso posible. Para tener unos hijos que reflejen una solidez matrimonial y que tengan una vida sana, debemos hablar de que los padres debemos estar orando, intercediendo por nuestros hijos. Una cosa es orar con los hijos, enseñarles a dar gracias cada noche, orar por los alimentos, etcétera. Pero otra cosa muy importante es orar por los hijos, ¿no? Y eso es lo que se constituye en intercesión y es nuestra responsabilidad. Eso es parte de nuestro ministerio como padres. Estar intercediendo por nuestros hijos. Y pues obviamente orar teniendo fe, ¿no? Porque si yo, no, pues Señor, te pido que este muchacho mejore, porque no, yo como lo veo, no, pues no va a servir para nada. Y si yo simple y llanamente ignoro lo que está pasando, pues tampoco eso es fe, ¿no? O sea, yo debo decirle al Señor, Señor, yo veo estas circunstancias o estos defectos o esto en mis hijos, pero yo te creo a ti. Y yo sé que tu palabra dice que tú vas a educar en paz a nuestros hijos y ayúdame y dame la estrategia, dame la sabiduría, dame el discernimiento para orar como debo ser, pero toca el corazón de mi hijo, ¿no? O sea, mi oración debe ser una catarsis positiva y para hacer una catarsis positiva necesitamos tener fe. ¿Ok? Ahora, amar profundamente, no siempre los padres pueden amar profundamente a sus hijos. Hay tipos de hijos o momentos específicos en el que el amor por los hijos se interrumpe por la vergüenza, por el enojo, por la decepción. O sea, usted puede decir, es que los hijos se aman incondicionalmente, pero hay momentos en que no es fácil hacer eso. ¿De acuerdo? Porque imagínese usted si un hijo, por ejemplo, no sé, yo conozco una pastora, por ejemplo, que a su hijo lo sorprendieron, lo agarró la policía
en la casa de un hermano, a él y a su pandilla, porque pues no es otra cosa, las pandillas de atracadores, en la casa de un hermano atracan. Y a esta mujer le decía, Dios, Señor, yo te dije, yo nunca te pedí ser pastora, tú me hiciste pastora. Y una de las cosas que más miedo tenía era que como era una madre soltera, porque una madre abandonada, pues mis hijos terminan así justamente, ¿no? Es difícil amar cuando a un hijo de manera incondicional cuando este hijo ha cometido un error. O hay hijos que son muy difíciles de amar, porque son irrespetuosos, porque son irreverentes, porque son eh, agresivos con los padres. Entonces no es fácil. Y nosotros no podemos juzgar a los padres. Es que ustedes deberían ser más así o asano, pues eso no lo podemos hacer. Cada uno sabe cómo son sus hijos, ¿no? Por otra parte, los padres tenemos que brindar el tiempo y el cuidado necesarios, ¿no? Para invertir en el hijo lo suficiente, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que cuidar a los hijos? Hasta siempre, de diferentes maneras, ¿no? O sea, yo tengo hijos de 13 edades diferentes y cada uno de ellos yo los cuido de manera diferente. Obviamente a la que en este momento atiendo de manera personal y cuido de manera moral y personal en todo momento es a mi hija soltera que vive conmigo. Entonces estoy pendiente a qué hora entra, a qué hora sale, sus amistades, todo, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, o sea, si usted cree, yo veo las redes de mis 3 hijos, ¿no? Eh, oro por los tres, a lo mejor, el caso, por ejemplo, de mi hija que tiene un bebé, pues la apoyo cuando es posible, o estoy pendiente de ella, de su bebé, pero su responsabilidad de mamá sigue siendo de ella, ¿verdad? No voy a tomar la responsabilidad ya, pero debemos en todo tiempo invertir en el cuidado de nuestros hijos a los diferentes niveles y de acuerdo a las diferentes edades. Todos cuando teníamos bebés, pues sabemos que el bebé requiere la atención 24 horas. O sea, no hay forma de que le digas a un bebé, en este momento no, porque no sé a cuántas les pasó, pero yo me despertaba en la noche y me quedaba mirando a ver si el bebé respiraba o no, por ejemplo. O si un bebé está enfermo, pues pasas la noche en vela, ¿no? A medida que va creciendo los niños, pues ese tiempo de dedicación concentrada se va esparciendo, pero siempre tenemos que atender a nuestros hijos, ¿de acuerdo? De diferente manera. Tenemos también que entender que como familia pastoral debemos tener una disciplina firme. No estamos hablando de dar vara, no estamos hablando de castigo, estamos hablando que para la familia deben haber unas reglas claras, que esas reglas las deben cumplir primero papá y mamá y que de esa manera los hijos aprenden que eso es importante para la familia. ¿De acuerdo? Y entonces ellos aprenden a cumplirlas. Y se les explica desde niños, esta es la regla, esta es la sanción. Si no la cumples, esta es la sanción. Y si la cumples, este es el beneficio. Porque así es Papá Dios. Papá Dios nos dio la ley y nos dijo, camina bendición, camina maldición. Lo cumple, bendición. No lo cumple, maldición. Entonces tenemos que entender que disciplinar no es castigar. El castigo, la vara es el último recurso de la disciplina. Es el último. No es la disciplina. También debemos tener una buena comunicación con nuestros hijos. Es necesario crear los espacios, las condiciones, los canales correctos de comunicación, porque a veces solamente hablamos con nuestros hijos cuando ellos se han cometido un error, cuando ellos están obrando mal. Entonces, los chicos se acostumbran a obrar mal para que los papás le dediquen tiempo. Y entonces se llama caricias falsas, buscan caricias falsas. Provocan a ir a sus papás solamente para tener atención. Y pues no es así. Debemos aprender a dedicarle tiempo a nuestros hijos y aprender a hablar con los niños. Ni se habla con un niño de 2, 3 años como si fuera un adulto. Yo hace unos años tuve una hermana a la cual amo mucho que agarraba a su hijita, que era una niñita de 3, 4 años, y le daba unos discursos
como si estoy hablando con una mujer de 15 años, de 18, de 20 años. Y hay que entender que para un niño es 2 minutos y se acabó la atención. Entonces, lo que le digas en 2 minutos en el lenguaje más comprensivo para él. Pero a medida que crecen, ellos van a querer hablar más. Cuando estaban como en el jardín de infantes, hablan hasta por los codos, y uno quisiera ya que la criatura se callara, uno tiene 20 cosas que hacer, y uno dice como, ya, mi amor, ya, ahorita, ya, después me cuentas, ¿no? Pero ese después me cuentas hace que el niño se cierre y que después, cuando sea un joven, ya no quiera hablar. Entonces debemos abrir esos canales de comunicación en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, pues como siervos tenemos un hogar, sea el hogar donde nacimos y si somos todavía siervos solteros y podemos tener, no vernos como unas víctimas o solitarios, sino entender que eso tiene sus ventajas. Si eres un siervo que está o una sierva que está en periodo de noviazgo, vivirlo sabiamente, y si eres un siervo o sierva casada, pues entender que también, o sea, que debes vivir con diligencia afuera, pero debes ser una buena madre, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, porque eso va a dar el testimonio correcto y el fruto correcto hacia afuera. Ha sido toda una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga, les amo un montón y nos vemos el próximo martes a las 12:30. Por mi WhatsApp usted se puede comunicar. Recuerde, estoy en Ciudad de México, 55 18 50 86 27. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx, y pues estoy en las redes sociales, en la red social de Facebook como Yolanda Copete. Les mando un abrazo.